Bien, pues bueno, muchísimas gracias a todo el mundo por su interés en estas jornadas de historia contemporánea y del tiempo presente. Nuestras felicitaciones a la organización, tanto Universidad de Vigo como UNED, y nuestro agradecimiento por haber contado con nosotros, con Sputnik Labrego, lo cual es una oportunidad muy importante para nosotros para poder dar voz y divulgación a los resultados de nuestras investigaciones. En el día de hoy venimos a contaros un poquito sobre mujeres en el entorno de Ciudad de la Selva, la materialidad, la memoria y los documentos desde la perspectiva de género. Lo voy a plantear yo, Laura Martínez Panizo, soy historiadora, pero bueno, simplemente me gustaría enfatizar que esta presentación la podría hacer cualquiera de mis compañeros o compañeras de Sputnik Labrego, y sí que me gustaría señalar y hacer un guiño especial a mis compañeras Olaya Cobian, antropóloga, y Celtia Rodríguez, arqueóloga, doctora en arqueología, precisamente con una tesis doctoral sobre arqueología de género, porque han sido ellas las que desde el principio del proyecto, desde el comienzo en 2017, plantearon la necesidad de que todas las vías de investigación que fuesen abriéndose en Sputnik Labrego tuviesen una perspectiva de género, y es gracias a ellas que hoy en día trabajamos de esta forma. Entonces, simplemente mi agradecimiento a ellas dos también por todo lo que me han enseñado en este tiempo. Bueno, voy a hacer una presentación que irá un poco desde lo general hasta lo más concreto. Comenzaré explicando lo que es Sputnik Labrego como asociación, como equipo. Luego un poco vamos a conceptualizar sobre Ciudad de la Selva, qué es este concepto, este espacio. Veremos un poco el papel que han tenido las mujeres en este entorno y trataremos de darle un poco de perspectiva de género. Si bien es cierto que esto es una investigación en curso y todavía no tenemos unas conclusiones específicas que poder presentar hoy aquí, pero bueno, sí que tendremos ocasión de dar alguna pincelada sobre las hipótesis de las que partimos en clave de género. Y terminaré hablando un poquito sobre la arqueología en comunidad, los proyectos en comunidad como este nuestro, que es uno de nuestros ejes vertebradores, por no decir pues la pata que sustenta la filosofía de nuestro proyecto. Bueno, Sputnik Labrego a día de hoy es una asociación científica, si bien emerge de un proyecto de investigación vinculado a un contrato postdoctoral que obtiene Carlos Tejerizo, a día de hoy presidente de la asociación, en el cual se plantea la necesidad de investigar y analizar las formas de resiliencia y de adaptación de las sociedades campesinas gallegas ante procesos históricos de grandes transformaciones, poniendo el foco en el papel de la materialidad en la construcción de la idea campesina. ¿Qué quiere decir esto? Hasta aquel momento, hasta 2017, que Sputnik Labrego llega a los montes de Casallo, ahora lo veremos, lo ubicaremos geográficamente, hasta este momento se había hecho muchísimo trabajo de recopilación de memoria oral, mucho trabajo de investigación en documentos, pero poco trabajo sobre el terreno en sí habitado por la guerrilla en aquel momento, y poco trabajo sobre la materialidad obtenida de investigar estos lugares. Bueno, se plantea esta gran necesidad por un lado, de meternos en la zona habitada por la guerrilla antifranquista, pero bueno, para ver estas formas de resiliencia y adaptación de estas sociedades campesinas en grandes procesos, se van a plantear tres casos de estudio. Van a ser el fin del Imperio Romano y la construcción del Estado suevo, el fin del antiguo régimen y la construcción del Estado-nación durante los siglos XVIII y XIX, y la guerra civil y la construcción del Estado totalitario franquista como imposición definitiva de la modernidad en las comunidades campesinas gallegas. Y es en este tercer punto donde se nos plantea la posibilidad de adentrarnos en estos espacios habitados por la guerrilla durante los años 40, parte de los 50, y ver qué pasa aquí, ¿no?
Bueno, desde el año 2017 hasta la actualidad se han ido llevando a cabo todas estas investigaciones y a día de hoy estamos a punto de publicar la primera monografía con los resultados de estos 6 años de investigación, que ya se publicó un documental previamente en el año 2022, pero ahora queremos, con todo el grueso de materiales obtenidos, pues hacer una publicación monográfica, pues dándole un soporte en papel a los resultados de nuestras investigaciones. ¿Dónde se han desarrollado las mismas? Pues bueno, geográficamente, el entorno donde se establece esta guerrilla antifranquista es en los Montes de Casallo. Montes de Casallo, pues vamos a denominar a este espacio geográfico que queda recogido dentro del recuadro verde que vemos ampliado a nuestra derecha, y que en nuestra derecha pues hemos ido mapeando los diferentes sitios asociados a espacios ocupados por esta guerrilla, por la infraestructura de la misma, así como lugares donde había cuarteles de la Guardia Civil y lugares asociados a explotaciones de minas de wolframio. Bueno, los Montes de Casallo están ubicados en el sureste de la provincia de Ourense. Se trata de esta cordillera montañosa llamada Serra do Eixe, frontera natural entre la meseta norte a través de la comarca del Bierzo, pero también la comarca de Cabrera, que está ubicada en esta parte, la región de Zamora y el norte de Portugal por la parte de abajo. Se trata de los montes más altos de Galicia. Estamos hablando de una guerrilla antifranquista que se va a asentar en lo que son las faldas de Peña Trevinca, este pico más alto de los Montes de Galicia, que constaría con 2.127 metros de altitud. Una zona muy escarpada, muy fría en invierno, un valle, el de Valdeorras, caracterizado por ser una de las entradas naturales a Galicia, es el lugar por donde circuló la vía 18 romana en su momento, un lugar también muy asociado a la trashumancia del ganado desde tiempos inmemoriales, y el lugar donde se asienta el primer ferrocarril de la zona. Estamos hablando, por lo tanto, de un territorio de paso, de un territorio ubicado entre tierras, entre diferentes realidades geográficas. Bueno, un paisaje muy apto para la ubicación de la guerrilla, tanto por la ocultación que permite su orografía, como por la capacidad de comunicación por otras zonas que permite el lugar donde está ubicado geográficamente. ¿Qué es Ciudad de la Selva etimológicamente? Bueno, etimológicamente o literalmente Ciudad de la Selva va a ser la denominación que el Estado Mayor de la Federación de Guerrillas de León, Galicia, da en sus estatutos al conjunto de campamentos instalados en los Montes de Casallo para desarrollar su actividad guerrillera, con el firme propósito de acabar con el franquismo y el fascismo en España durante los años 40. Bueno, en este caso, estos documentos que observamos en pantalla son uno de los estatutos escritos por la propia Federación de Guerrillas de León, Galicia, en este caso en diciembre del año 1941, en el cual pues, podemos observar cómo los propios guerrilleros, los propios miembros del Estado Mayor de la Federación, le van a dar esta nomenclatura a estos Montes de Casallo, Ciudad de la Selva. Desde 2017 hemos localizado en este espacio, en Ciudad de la Selva, un total de 18 campamentos compuestos por 60 estructuras, vinculadas todas ellas a la actividad de la guerrilla entre los años 1937 y 1951. En este tiempo hemos llevado a cabo la excavación arqueológica de 11 de estas estructuras, habiendo obtenido como resultado el conjunto más relevante probablemente de materiales arqueológicos vinculados a una guerrilla en toda Europa. ¿Qué sería Ciudad de la Selva? Por tanto, ¿qué podemos considerar que es Ciudad de la Selva? Bueno, para nosotras a día de hoy, Ciudad de la Selva es lo que llamamos un paisaje de resistencia.
y ahora un poquito más adelante desarrollaremos lo que es la arqueología del paisaje y lo que consideramos un paisaje de resistencia, pero no sin antes hacer alusión a una serie de trabajos previos que se llevaron a cabo en materia historiográfica y sin los cuales nosotros no hubiésemos tenido unos referentes a través de los cuales llegar al lugar donde hemos llevado a cabo nuestro trabajo. En este sentido, en los años 70 empiezan ya a proliferar obras. Bueno, sí que me gustaría matizar que no son las únicas que hay, sino que son las que yo he escogido por ser las que considero que nos han influenciado más o que hemos cogido como referentes más veces, pero obviamente hay muchas más publicaciones. Me he ceñido a estas porque son las que más hemos utilizado nosotras a lo largo de nuestras investigaciones. Bueno, decían en los años 70, Francisco Aguado Sánchez va a publicar ya estas dos obras, el Maquis en España y el Maquis en sus documentos, en los cuales pues, se van a ir dando pinceladas generales sobre esta realidad, que después también ilustrará Eduardo Pons en este libro Guerrillas Españolas. Para los años 80, Hartmut Hein y Secundino Serrano van a publicar estas dos maravillosas obras, más centradas en el contexto de la guerrilla en el noroeste, en Galicia y en León, más centradas, por tanto, en esa guerrilla que territorialmente a nosotros nos interesa más. Y son obras en las que ya se profundiza ya de una manera bastante concienzuda sobre según qué cuestiones, empieza a entrarse a los archivos ya de manera insistente y se empieza a extraer mucha información a través de los documentos, así como de los testimonios que en ese momento pues, todavía son bastante cuantiosos. Para los años 90 nos va a sorprender Carlos Reigosa con esta especie de trilogía, publicando Fugidos de Sona, El regreso de los maquis y La agonía del león, en este caso pues más centrados en la cuestión guerrillera en el ámbito gallego, pero también muy importante para nuestras investigaciones. Ya metidos en el nuevo siglo, a partir de los años 2000, se va a celebrar el primer congreso de guerrilla antifranquista en Galicia, cuyas actas van a ser publicadas. Félix García Yáñez va a publicar esta obra de O Barco e a Terra de Valdeorras durante a Segunda República e o franquismo, en la que va a centrar sobre el territorio de Valdeorras toda su atención, dando lugares pues, a historias mucho más específicas y a cuestiones mucho más locales. Publicará también para esta época Francisco Martínez López, alias El Kiko, último guerrillero de esta zona que está vivo todavía a día de hoy. Publicará sus memorias. Y autores como Emilio Grandío o Javier Rodríguez empezarán a tomar conciencia sobre la realidad del franquismo durante la Segunda Guerra Mundial y empezarán a publicar maravillosas obras como esta de Derribar a Franco y Warzone, en las que centran su papel pues a lo mejor un poco más sobre la figura el papel del franquismo durante la Segunda Guerra Mundial, temas relacionados con redes de espionaje, redes de contrabando de Wolfram, incluso temas de guerrilla. A ellos también aportará nuestro compañero Alejandro Rodríguez pues algún artículo. Sobre historiografía de la mujer en la guerrilla hay que resaltar, por supuesto, la obra de Aurora Marco, todo un referente historiográfico y antropológico para la cuestión de la guerrilla antifranquista y más para la cuestión de la mujer. Es una reflexión profunda sobre la presencia de las mujeres en el monte y su importancia en la articulación de la red de enlaces, y es la primera vez que se va a materializar la experiencia de las mujeres en estos contextos. Aurora va a tener ocasión de pasar mucho tiempo con Chelo, la cual pues, le va a contar muchas de sus experiencias personales en el monte y va a poder recopilar de una manera muy directa toda esta realidad.
Bueno, todos estos testimonios recopilados para el libro Mulleres na guerrilla antifranquista galega servirá de material para esta maravilla de documental que publicó poco después llamado As Silenciadas, un documental que supone un antes y un después en la forma de mirar esta parte de la historia en Galicia. Y por su parte, Julio Prada va a coordinar también esta obra llamada Franquismo y represión de género en Galicia, en la que nuestro compañero Alejandro Rodríguez, ahora ya doctor en historia, va a realizar un análisis cuantitativo analizando el papel de la mujer como soporte de la guerrilla antifranquista a través de la red de enlaces, y lo hará a través de todas las causas militares en las que aparecen mujeres encartadas. Un análisis muy interesante y que también aportará bastantes datos a esta realidad. Por nuestra parte, desde Sputnik Labrego ya venimos realizando desde 2016 publicaciones, artículos en revistas, participación en prensa, hemos participado en congresos, etc. Pero bueno, en noviembre de 2022 y con la excusa del 80 aniversario de la fundación de la Federación de Guerrillas de León y Galicia, publicamos este pequeño libro editado por Alejandro y por mí, en el cual, pues, con la ayuda de varios compañeros, quisimos hacer un pequeño homenaje a la Federación. Asimismo, en 2022 publicamos también el documental Ciudad de la Selva, fusidos y guerrilleros nos montes de Casallo. Si bien aquí no quisimos incidir tanto sobre los resultados de nuestro trabajo, sino dar más importancia a la memoria local y a cómo nuestro trabajo antropológico podía haber ido ayudando a consolidar esta realidad de Ciudad de la Selva. Con vuestro permiso paso a compartiros el tráiler. Bueno, había unos cuantos, muchos, pero yo no. Y ahora ya me olvidé de todo, de los nombres y de todo. Mas había muchos. Unas veces vi a unos, otras veces vi a otros. Y todos me decían el nombre de ellos y dónde eran, y en fin, pero... Decían que una vez en las morteras se reunieran 100 tipos se reunieran allí. Agora si non lle podías decir deles. Se lle decías, os outros entraban e depois viñan os outros e matábanos, ou que de feito mataron algúns. Por eso ten tanto medo, porque daban por un lado e daban polo outro. A mi madre la detuvieron, la torturaron. A guerra non acaba o 1 de abril de 1939, sino que segue moitas partes do Estado e unha delas en estes montes de Casallo. Bueno, a mí ni mar como no a ver el documental a quien no lo haya hecho. Estará pronto además disponible en plataformas digitales. Espero que se hayan fijado especialmente en los paisajes, porque es de lo que pasamos a hablar a continuación, de la arqueología en este lugar inhóspito, en este lugar de difícil acceso, de montes escarpados, de valles muy profundos y muy boscosos. Y he querido recopilar este pequeño testimonio de Chelo, del documental La isla de Chelo, que luego mencionaremos también, en el que Chelo dice que un día Arcadio le dice: ven, vamos a dormir al Chozo del Inca, que estaba a mucha altura y no se veía nada, y que para bajar por allí que había un precipicio que si te caías te destrozabas. Decía Chelo: ¿tú qué quieres, matarme? Bueno, el Chozo del Inca estaba ubicado justamente en esta cresta montañosa que observamos aquí en la imagen de la izquierda. Realmente hay un precipicio bastante pronunciado por ambos lados y es un sitio de difícil acceso. Lo poco que se conserva del chozo es esta pequeña pared. Bueno, más bien parece un vivac de montaña, algo que la gente que estamos acostumbrados a andar
por montaña podríamos relacionar con un vivac, pero si fuese un vivac no tendría mucho sentido que estuviese en el lugar en el que está, ya que está cerca de lo que nosotros llamamos los puestos de vigilancia de morteiras. Ciudad de la Selva era bien conocida por la historiografía a través de la documentación escrita a la que aludía tanto Gerdmund Hein como Aurora Marco, como Alejandro Rodríguez. Asimismo era conocida por los testimonios orales, incluso de los propios guerrilleros. Pero no había una constatación arqueológica ni material sobre el sitio. Y este es el objetivo principal de Sputnik Labrego cuando llega a Casallo por primera vez. Poder constatar arqueológica y materialmente este lugar. Este era el objetivo principal, pero a su vez había 3 objetivos complementarios, que no por ello menos importantes, y estos objetivos complementarios eran profundizar en el conocimiento histórico del fenómeno guerrillero en el noroeste, poner en valor esta cuestión como un bien común histórico y aportar recursos sociales y patrimoniales a las comunidades locales de la zona. Bueno, a día de hoy, habiendo pasado casi 7 años desde el comienzo de las investigaciones, puedo decir que conseguimos tanto el objetivo principal como los 3 complementarios. Bueno, en este paisaje se da una de las materializaciones más efectivas de la guerrilla antifranquista en la península ibérica, y esto lo vemos pues a través de mapas como este que hemos elaborado, con todas las ubicaciones que tenemos localizadas en relación con la actividad guerrillera. ¿Qué es la arqueología del paisaje para nosotras? Pues para nosotras, arqueología del paisaje es aquella que entiende los paisajes como construcciones históricas. Y en este caso está sucediendo esto con este paisaje en relación con la guerrilla, pero no solo en relación con la guerrilla, sino también en relación con otros muchos fenómenos que tienen lugar también a la vez, como puede ser el caso de las explotaciones de wolframio, como que han podido tener lugar desde tiempos mucho anteriores, como puede ser el fenómeno sucedido con las pinturas aparecidas en Pala de Cabras, en una ocasión que buscábamos un chozo de un guerrillero en este lugar, y además del chozo de guerrillero pues encontramos un conjunto de pinturas esquemáticas de época calcolítica, pues que se dio otra de estas circunstancias de realismo mágico que suceden en Sputnik Labrego recurrentemente, pues que es el hecho de que en ese espacio habían convivido hace miles de años unas personas que probablemente fuesen en trashumancia con su ganado, y guerrilleros, pues no sabemos de qué origen, pues, pero que también habían utilizado el mismo refugio para refugiarse, valga la redundancia. Los elementos naturales son algo que también se asocia mucho a lo que es la ocupación de estos montes. Por lo general los chozos suelen estar ubicados al lado de saltos de agua. Entendemos que por una cuestión de guardarse del sonido, porque una de las teorías que tenemos es que tenían animales domésticos allí mismo, entonces para camuflar el sonido de gallinas, cabras u ovejas, puede que se ubicasen o se asentasen en lugares cercanos a saltos de agua. Es muy complicado mantener una conversación cuando estás cerca de uno de estos saltos de agua, porque el ruido es bastante intenso. Asimismo también utilizaban árboles, lo que llamamos árboles hoy en día, pues árboles ya centenarios, pues que en aquel momento les pudiesen servir como referentes para orientarse en el paisaje, y la convivencia constante con la orografía del lugar. En este caso, nosotros para llegar a uno de los sitios tuvimos que poner unos palos para cruzar un arroyo, pues imagino que soluciones de este tipo serían puestas en marcha de manera frecuente también por las personas que aquí se habían asentado, ¿no? Ay, perdón. Bueno, en cuanto a la disposición de
de los campamentos, el núcleo central de lo que llamamos Ciudad de la Selva, que abarcaría todo lo que vemos señalado en este paisaje, en este mapa, estaría formado por 6 campamentos que serían pues los que vemos aquí en esta pequeña ampliación, que estarían en esta zona concentrados, y serían los campamentos de Morteiras, los 2 de Bruña, lo que llamamos Bruña A, Bruña B, Fraga Amarela, Pinguela y Burgozos. Voy a ir enseñando un poquito, con referencia a cada campamento, enseñaré algo diferente de la producción arqueológica que hemos ido obteniendo. Pues, por ejemplo, en este caso voy a enseñar un mapa con las localizaciones de los campamentos de Morteiras, pero en la próxima imagen veremos una planimetría con todos los objetos, en la siguiente una planimetría con unidades estratigráficas. Bueno, para cada uno de las estructuras que se excavan hay que elaborar cada una de estas fichas y adjuntarlas como material anexo a la información de ese lugar. Bueno, en este caso el campamento de Morteiras es el más grande en términos de extensión y en número de estructuras también. Consta de 11 estructuras y está vertebrado en cuatro zonas distintas. Una de ellas, que sería Morteiras 1, Morteiras 2, Morteiras 3, Morteiras 4, estarían a un lado del arroyo y todas las demás al otro. Está compuestas por estancias de diferente índole. Tenemos almacenes, chozos de vigilancia aquí en la cumbre, lo que llamamos Morteiras 8, 9 y 10. Morteiras 7, si no me equivoco, no, Morteiras 7 creo que es el chozo del Inca. Bueno, son diferentes usos, como digo, de vigilancia, de almacenes, de chozos para dormir. Y en total en este campamento se excavaron dos chozos. Fue Morteiras 1. Morteiras 1 sí que me gustaría que deparáramos un momento en observar cómo, a pesar de que es invierno y los árboles están pelados de hoja, resulta incluso difícil ver el chozo cuando ya lo tienes delante. O sea, esto responde a unas características de camuflaje en el paisaje bastante interesantes. Morteiras 1 estaría situado en el extremo sur del conjunto, al lado de una poza entre 2 saltos de agua, pues uno de esos sitios que hablábamos recurrentes para salvarse del ruido. Una de las características más importantes de este chozo es que estaba enlosado, pues posiblemente para salvarse de las humedades de este salto de agua cercano al que mencionábamos. Está construida aprovechando el saliente de una roca, que sería esta que en la planta vemos con rayas. Esto que vemos aquí rayado sería ese saliente de roca sobre el cual se habría aprovechado para construir el propio chozo. Aquí habría una conexión como una especie de ventanuco en el cual desde el interior del chozo se podía acceder a una especie de pasillo que quedaba en esta especie de galería debajo de la propia roca, al final de la cual pues, se aprovechaba para realizar fuego. Aquí aparecieron varios restos de comida, varios restos de una hoguera. Y lo que vemos en estos circulitos y símbolos de colores y formas pues son las diferentes tipologías de los hallazgos encontrados, todos ellos coordenados según el lugar en el que fueron apareciendo en el chozo. Por esta materialidad obtenida pudimos determinar que se trataba de un almacén y de un lugar para la preparación de comidas. Esto nos lo hace pensar la gran cantidad de huesos obtenida, el hecho de que hubiese aquí una hoguera, también aparecieron restos de cubertería, un bote, vidrios, latas, metales, balística, alimento, una moneda incluso, etc. Y en el exterior apareció también lo que llamamos un vertedero, que en campañas posteriores también fue excavado y del cual se extrajo una cantidad de huesos bastante interesante. En este caso tenemos Morteiras 4. Morteiras 4 se caracteriza por tener en este extremo
una ventana que da lugar a la vista perfecta del pueblo de Casallo. Morteiras 4 estaría en el extremo norte del conjunto de estructuras del campamento de Morteiras, entre la margen izquierda del arroyo y con una pronunciada pendiente hacia el este, lo que hace que la cubierta, al estar muchísimo más elevada una de las paredes que la otra, fuese prácticamente perpendicular y quedase completamente camuflada en la pendiente del bosque. Por la materialidad obtenida en él, decidimos que este chozo podía estar relacionado con un chozo de habitación, ya que se encontró un saco relleno de helechos, varias latas de conserva, una botella de anís, un fragmento de grafito de lápiz y varios cartuchos de vainas de fusil. En este caso, la planimetría que os traigo para mostraros pues todo el trabajo que se hace después de las excavaciones arqueológicas, pues es una planimetría en la que se muestran en planta los diferentes niveles de uso que en arqueología llamamos unidades estratigráficas. Burgozos 1 está ubicado en la zona baja del Valle de Morteiras. El Valle de Morteiras se divide como en dos zonas, divididas por una gran cascada llamada el Fontalón de Morteiras, y por debajo de esa cascada estaría ubicado Os Burgozos. Burgozos en este caso es una estructura dividida en dos estancias, construida muy pegada a un arroyo y al lado de una cascada, lo que dio lugar a que tuvieran que construir esta especie de muro que interpretamos como una especie de muro de contención y que estaría en la fotografía ubicado de este lado. Este muro de contención para salvarse de las crecidas grandes del arroyo. En este chozo se encontró menos material que en los demás, probablemente vinculado a esas grandes crecidas de agua que habrían arrastrado el propio material valle abajo. Aún así, se encontraron varios metales, vidrios de botellas, botellas relacionadas tanto con alcohol como con jarabes, huesos, y una moneda de 1937 acuñada ya por el bando franquista en la que se lee España una grande y libre, segundo año triunfal. Para el caso de Bruña, os traigo como ejemplo la excavación de Bruña 3 y lo que traigo aquí de ejemplo de resultados arqueológicos es esta matriz de Harrix, en la cual pues, podemos ver cómo están clasificadas las unidades estratigráficas según los niveles a los que corresponden. Entonces tenemos niveles previos, niveles constructivos, niveles de abandono, niveles de derrumbe, niveles superficiales. En este caso, pues la mayoría de materiales aparecen en lo que llamamos niveles de construcción y uso y niveles de abandono. El caso de Bruña 3 es un caso concreto, porque veremos que es el lugar a donde iría a merendar el señor Alfredo, uno de nuestros testimonios favoritos a lo largo de nuestras investigaciones. Bruña se divide en dos zonas, Bruña 1 y Bruña 2, y en esta zona segunda de Bruña es donde tendríamos tres estructuras parecidas a esta, o sea, tres chozos, pudiendo denominar a esta casa porque nos pasó una cosa muy curiosa, que no sabíamos a qué respondían estas columnas que aparecen en los extremos de la construcción, y después nos dimos cuenta de que se correspondían a este tipo de solución adoptadas en las construcciones típicas tradicionales del entorno para disponer de un corredor en la parte alta. Entonces varios testimonios nos habían hablado de la existencia de un chozo de 2 pisos y entre las características del derrumbe y estos pilares que no entendíamos muy bien su función, nos dimos cuenta, caímos en la cuenta de que efectivamente se trataba del chozo de 2 pisos del que nos habían hablado. Para mí es uno de los chozos más importantes a nivel personal y a nivel profesional porque fue el primero que excavé y por ser el lugar que nos indicó el señor Alfredo donde las mujeres le habían mandado ir a merendar, por ser el lugar donde ha aparecido el único arma que hemos localizado hasta el momento, y porque en sí es un entorno diferente.
al resto de campamentos. Está en un piornal, en una especie de bosque, en lo que podríamos denominar una mallada, una zona con no tanta vegetación, o a lo mejor no tan cerca de los arroyos, no tan selvática como el resto del Valle de Morteiras o de Burgozos. En cuanto a la materialidad obtenida en algunos de estos chozos, se ha ido realizando por cada chozo y por cada campaña un inventario como este, que después se va convirtiendo en un inventario general, pues del cual se va realizando este tipo de gráficas. Estas gráficas se realizan para cada una de las estructuras excavadas, pero luego también se trabajan a nivel global para ver el grueso de materiales obtenidos en una escala más general. Bueno, hasta el día de hoy hemos localizado un total de 1.700 objetos, más de 1.700 objetos, que han sido inventariados, limpiados y catalogados en una base de datos como esta que observamos aquí, y en las campañas de laboratorio realizadas como en esta en la que se ve a varias de mis compañeros llevar a cabo estas labores de limpieza y catalogación. Bueno, en cuanto a la alimentación, el señor Alfredo, este testimonio al que acabo de aludir, nos decía que se comía bastante bien. Ahora veremos por qué. Él dice que en aquel almuerzo al que le invitaron no Valdebruña, comió cordero, comió pollo asado, comió jamón. Dice que comió cosas que a lo mejor en su casa se comían los días de fiesta, por decir de alguna manera, que tenían todo tipo de animales. Hemos encontrado restos de oveja y de cabra, de ganado vacuno, de pollo, de conejo, de corzo, de jabalí. La presencia de animales en los propios campamentos nos hace tal cantidad de huesos, nos hace pensar en esta probabilidad de que hubiese animales en los propios campamentos y de que precisamente esta voluntad de camuflar el ruido tuviese que ver con la presencia de los mismos. Y latas de conserva. Hemos localizado muchísimas latas de conserva, así como los restos carbonizados de una fabada. Una fabada que nos habla pues, de la presencia también de leguminosas. ¿Cómo es posible todo esto? Pues todo esto es posible gracias al alto grado de organización que tenía la guerrilla, al alto grado que tenía con las redes de distribución y apropiación basadas en los contactos con las comunidades locales y con su red de enlaces. La higiene es otro de los conjuntos más interesantes que hemos obtenido, no solo por el producto en sí, sino porque este tipo de productos relacionados con la higiene personal y con la salud de los propios guerrilleros, guerrilleras, nos está hablando del impacto que tiene la guerrilla en estos contextos rurales como agente de introducción de algunos hábitos ajenos a las dinámicas rurales de aquel momento. Nadie se imagina en los años 30 a una señora o a un señor en Casallo lavándose los dientes. No era una práctica habitual. Estas eran prácticas que desde ámbitos más urbanos se habían extrapolado a este tipo de contextos. El hecho de encontrar crema de manos como esta nievina o el perborol, que es la pasta dentífrica, estas tijeras para cortarse las uñas o estas latas para guardar cualquier tipo de cosas, pero hemos encontrado también latas de juanola, por ejemplo. Entendemos pues, que este tipo de cosas no eran muy habituales consumirlas en el rural gallego. Luego, sobre si podemos asociar estos productos al hecho de que hubiera mujeres en el monte, es uno de los debates que estamos teniendo ahora mismo, porque sí que la nievina, por ejemplo, es un producto que directamente, prácticamente, se relaciona con la mujer, por lo menos en su publicidad, así como el perborol. Se relaciona con la mujer en lo relacionado a la publicidad de la época. Pero esto no quiere decir que tuviesen que ser las propias mujeres quienes llevasen al monte estos productos. O sea, yo entiendo que
a modo de prevención o a modo de higiene, de prevención, muchos de los hombres presentes allí pues utilizasen estos dentífricos para evitar caries o para evitar unos males que si ya era difícil de gestionar en aquella época, viviendo en casa, pues viviendo en un monte y lejos de tu zona de confort, pues no me lo quiero ni imaginar. Así como el uso de la crema, pues no sabemos si podía estar relacionado con la presencia de mujeres o no. Realmente tenemos constatado que hubo mujeres en el monte, no podemos constatar que fueran ellas quienes introdujesen allí cremas como la nievina. En cuanto a la medicina, bueno, pues se han encontrado fragmentos muy interesantes como este de Celtia, que es una marca de efedrina fundada por Ramón Ovella, un galeguista exiliado en Portugal. Pues este galeguista fundaría en 1939 esta marca de efedrina, protección contra los catarros y la tos y los constipados, según dice su publicidad. Pero también hemos encontrado restos de este bote correspondiente a elixir Saiz de Carlos, que en este caso era un elixir estomacal. Hemos encontrado fragmentos de vidrio que relacionamos directamente con botes de medicinas, como este en color ámbar, o este pequeñito que relacionamos con un botecito de penicilina. Tengamos en cuenta que en los años 40 era muy difícil encontrar penicilina en España, y en esos mismos años 40 la guerrilla ya dispone de penicilina en el monte, lo cual nos habla de que tenían una red de contactos muy importante y muy poderosa, que les hacía llegar pues incluso este tipo de productos. En la última campaña que hicimos de Sputnik Labrego de excavación en Ciudad de la Selva, excavamos este chozo ubicado en Afraga Amarela, lo que hemos denominado como chozo hospital. Le hemos llamado chozo hospital porque en él aparecieron numerosos materiales asociados con los cuidados, y en una de las entrevistas se nos contó que precisamente en esta zona había un chozo al cual se llevaba a los guerrilleros enfermos a curar. Era un chozo en el que se dejaba ahí a la persona que estuviese enferma para que durante unos días pues se mantuviese aislada, se le dotaba de las medicinas o los productos necesarios para su subsistencia y se mantenía en cuarentena probablemente pues en este tipo de lugares. Materiales asociados a la vida cotidiana. Este colchón de fentos, me sale que es en gallego, de helechos, este colchón de helechos que encontramos en Morteiras 4, traigo esta fotografía un poco pues para comparar pues estas imágenes que tenemos asociadas a la Primera y Segunda Guerra Mundial, de la gente durmiendo en barracones, pues seguramente con tipos de colchones como este, pero bueno, muchos más objetos asociados a la vida cotidiana, como pueden ser suelas de zapato, hebillas, botones. En este caso tenemos los restos de un paraguas, muchos restos de pila con sus plomos que llevan en el medio las pilas. También tenedores, cucharas se ha encontrado un puñal, etc. El tiempo libre va a ser otra de las cuestiones que más materialidad nos proporcionen. En este caso, vidrios vinculados al alcohol, tenemos una de las materialidades más amplias y relevantes, bueno, pues cuantitativa y cualitativamente. Tenemos botellas de todo tipo, botellas de vino, botellas de coñac, botellas de jerez, botellas de anís. Es algo que nos está hablando del alcohol, no solo como una forma de ocio, sino también como una forma de control de la ansiedad en situaciones de extrema tensión, como menciona
Alfredo González Ruibal en sus publicaciones, situaciones de extrema tensión como pueden ser los campos de batalla y las trincheras. Realmente, aunque quizás en este espacio las reyertas no fuesen constantes o muy frecuentes, esa tensión del campo de batalla estaría presente. Y en este caso el alcohol, pues además de ser un atenuante y una distracción de las duras condiciones de vida del monte, pues servía para paliar esta ansiedad y para quitar el frío también. Sabemos por informes de la Guardia Civil que llevaban reloj algunos guerrilleros del monte, y efectivamente en la campaña de Bruña encontramos esta cadena de reloj. No encontramos el reloj, pero sí su cadena. Sabemos también que varios ejemplares del guerrillero, que aquí pongo adjunto a esta máquina de escribir, fueron escritos en Ciudad de la Selva, y que esta máquina de escribir estuvo en Ciudad de la Selva y fue utilizada por los guerrilleros. Fue recogida un tiempo más tarde, pues, por uno de los pastores que frecuentaban la zona y sabían dónde había quedado abandonada esta máquina de escribir, y se la llevó a su casa, donde hoy en día sigue custodiada. Y también asociado a los elementos de escritura y de lectura, encontramos, por ejemplo, el cristal de una gafa, que me tenéis que perdonar, pero no he encontrado la imagen para poderla compartir con ustedes, y encontramos un grafito de lápiz. Bueno, un grafito de lápiz. También nos pasó una historia muy bonita en Bélgica a principios del pasado año. Fuimos a la exposición de una artista, nieta de El Bailarín, uno de los guerrilleros que estuvieron asentados en estos montes de Casallo. Fuimos invitados a la exposición de un artista, y allí se nos acerca un señor que nos dice que tiene un libro de un guerrillero firmado, y que este guerrillero le había entregado el libro a su madre, que era de Casallo, y el libro era este, que luego pudimos ver, firmado por Francisco Elvira. Lo he querido poner al lado del grafito, pues porque la historia del libro versa en torno a que era un libro de cultura general que se utilizaba para enseñar a la gente a leer y a escribir. Bueno, continuamos con el armamento, que es una de las cosas que normalmente cuando hacemos exposiciones suscitan más interés. El armamento nos da información muy interesante, sobre todo del origen del mismo, de dónde se estaba recibiendo armamento en aquel momento. Tenemos vainas de fusil de origen checo, de origen alemán, de origen griego, de origen mexicano, de origen holandés. Quizás la pieza estrella, o por lo menos mi favorita particularmente, es el revólver imitación Smith & Wesson, fabricado en Eibar, conocido como modelo Euskaro, que apareció en el exterior de Bruña 4 y en cuyo interior apareció la funda del mismo revólver. Y bueno, ha aparecido una cantidad muy grande de armamento, pues relacionado eso, con vainas de fusil, a veces con bueno, peines también, de peines sobre todo de Mauser en este caso, y vainas que se quedaron dentro, y una vez fueron desocupados los chozos se les prendió fuego y entonces explotaron muchas de ellas. Vamos a pasar ahora rápidamente a reflexionar sobre la cuestión de género en Ciudad de la Selva. Esta perspectiva que hemos querido aportar, y lo haré con este primer testimonio sobre mujeres que tuvimos en nuestras entrevistas, y que fue en la entrevista realizada a Alfredo Real el 22 de enero de 2018, Alfredo, al cual, pues, allá donde esté, le mando el mejor de mis recuerdos y nuestro mayor agradecimiento, porque si no hubiese sido por figuras como el señor Alfredo, nosotros no hubiésemos encontrado nada de lo que hemos podido estudiar. Contaba Alfredo que él estaba en la puerta del Chabolo de los Pastores, que iba a comer, que estaba amigando la leche con el pan, y que vinieron dos señoras, unas de Solecín, que es un pueblo muy cercano al suyo,
que le quitaron la taza, le cogieron la mano y lo llevaron arriba donde están los chabolos. Y tuvo que comer con ellos, me dieron de comer, decía. Nosotras le preguntamos, ¿y mujeres qué? ¿Cuántas mujeres había allí en los chozos? Y a lo que Alfredo contestó, pues yo vi 3, 2 hermanas y otra señora, debía ser de, no sé, ella era castellana, pero no sé de dónde era, no sé cómo se llamaba también. 3 mujeres las vi yo allí. Tenemos la constatación en primera persona de Alfredo, que siendo un niño ya mayor, de 10, 11 años, se encuentra con estas mujeres que le dicen ven con nosotras que te damos de merendar, y van a los chozos, en este caso a los chozos da Bruña. Nosotros en la entrevista le preguntamos, ¿los chozos da Bruña? Alfredo contesta sí, confirmando que se trata de los chozos de Bruña. Y tenemos pues en primera persona la constatación de que este señor vio a 3 mujeres conviviendo en el monte, pues probablemente fuesen las hermanas de Soulecín, Chelo y Toña, y Asunción Macías, la pandereta, esta berciana que probablemente en algún momento también pasó por Ciudad de la Selva. Perdón. En general, en los análisis de conflictos armados no se ha tratado las labores de mujer en la guerrilla, más allá de una victimización en la que se trata a la mujer con cierto carácter pacifista, simplemente desde la vista de los cuidados y del mantenimiento de la vida cotidiana. No va a ser hasta los años 60 del siglo XX cuando se empiezan a romper con estos estereotipos, y es en las guerrillas latinoamericanas. Ya pues estaríamos hablando de las FARC en Colombia, por ejemplo. Esta cuestión de que la historiografía tradicional tienda a victimizar y a minimizar el papel de la mujer en la guerrilla, pues nos lleva a que no tengamos hoy en día unas visiones acertadas sobre qué papel desarrollaron estas en este contexto. Bueno, a la hora de plantear una perspectiva de género para el contexto de Ciudad de la Selva, nos planteamos este objetivo de querer entender cómo eran las relaciones entre mujeres y hombres en este contexto. La metodología que íbamos a poner en marcha iba a ser la misma, un análisis multidisciplinar partiendo de la arqueología, la historia y la antropología, y centrada en unos aspectos clave a los que aplicarle esta perspectiva de género, cómo van a ser el contexto, las personas y las clases sociales. Bueno, va a ser un momento en el que no va a ser lo mismo ser mujer en la ciudad y ser mujer en el rural gallego. No voy muy bien de tiempo, entonces no me voy a detener a hablar de la mujer en la ciudad, porque tampoco nos aporta demasiado a lo que queremos contar, pero simplemente sí incidir sobre lo diferente que era en aquel momento ser mujer en la ciudad y ser mujer en el campo. Aún así, a partir de 1936, la moral cristiana imperante que se va a establecer con el franquismo va a ser el de que el papel de la mujer quede relegado a ser educada para Dios, la patria y el hogar. O sea, esto no lo olvidemos, si bien siempre sin perder esta perspectiva de que no es lo mismo ser mujer en la ciudad que ser mujer en el rural gallego. Bueno, esta fotografía que vemos en pantalla es de Ruth Matilda Anderson y es del Paseo de Coruña. Aquí también tenemos bastantes fotografías de la misma época. Bueno, no me quiero parar a hablar demasiado de esta cuestión, es que no vamos bien de tiempo. Entonces, bueno, simplemente decir que todas estas publicaciones de adoctrinamiento que fueron impulsadas en su momento por Acción Católica o Sección Femenina, a contextos como Casallo o Soutadoiro, a pueblos en este contexto geográfico del que hablamos, no creemos que llegasen
y si llegaron no tuvieron una repercusión efectiva sobre su transformación social. Recogidas por el profesor Julio Prada, sabemos que varias de las acciones llevadas por sección femenina en Valdeorras fueron la puesta en marcha del comedor infantil da Rúa y de Obarco en 1937, y la más cercana, quizás geográficamente, a Casallo y Soutadoiro, es la puesta en marcha del auxilio en frío a partir de 1939 en Carballeda de Valdeorras, si bien pensamos que este tipo de acciones sobre las mujeres de Casallo y Soutadoiro no tuvieron ninguna repercusión en este sentido. Va a ser precisamente esa invisibilidad de la montaña y del rural lo que posibilite o lo que permite esas excepcionalidades en el desarrollo de la vida cotidiana de estos pueblos, y lo que va a permitir que se articulen unas redes de apoyo a la resistencia antifranquista que van a ser fundamental dentro de la capacidad de acción de la guerrilla. El análisis de género a través de la materialidad se lleva a cabo partiendo de dos premisas principales, que son el contexto y las personas. En este caso, el contexto, entendiendo Ciudad de la Selva como espacio de resistencia, como zona motor de la economía del entorno, muy bien conocida por la gente de la zona, montes muy escarpados de difícil acceso y a cotas muy elevadas, y muy importante, un lugar en el que la mujer no va a estar reducida al espacio doméstico, sino que este espacio doméstico se extiende mucho más allá de lo que es la casa, se expande por lo que es el hábitat rural, que es donde mujeres y hombres del rural desarrollan estas actividades de subsistencia relacionadas con el abastecimiento y la producción tanto comunitaria como propia. Por otra parte, las personas, las consecuencias del golpe de Estado de 1936 en esta comarca van a provocar una importante fractura social. Muchas personas van a huir al monte o bien por miedo o bien por inseguridad, otras van a intentar salir del país por Portugal, y la ocultación en casas va a ser recurrente en todo momento. Muchas personas van a terminar asentándose de manera permanente en estos montes por sus características orográficas, pero también sociales. Y en toda esta realidad la mujer va a tener un papel muy destacado. Va a tener un papel muy destacado bueno, dentro de la historia de la guerrilla en general y de Ciudad de la Selva en particular. De las 49 entrevistas orales que realizamos, se preguntó en todas si se sabía si hubo mujeres que colaboraran con la guerrilla o indirectamente estuvieran en el monte. 12 personas constatan la presencia de guerrilleras, mujeres en el monte, y 3 nos relatan en primera persona, mujeres además, su propia experiencia como enlace. ¿A qué da lugar esto? Pues a poder corroborar esta realidad de que hubo mujeres enlace, mujeres huidas. Muchas veces, o sea, no tenemos por qué separar mujeres enlaces o mujeres huidas, sino que muchas veces y en la mayoría de sus casos las mujeres enlace, una vez eran descubiertas, pasaban a ser mujeres huidas, mujeres que se echaban al monte o que eran escondidas por la guerrilla. Bueno, este imaginario que ha generado la historiografía sobre el propio concepto de guerrilla tiende a infravalorar el papel de la mujer en una resistencia que se da a entender de manera bastante simple como un enfrentamiento de grupos armados y no como un foco de resistencia, que realmente es lo que es durante la mayor parte del tiempo, donde las mujeres van a jugar un papel fundamental en las redes de apoyo como enlace. A través de la documentación escrita, sabemos que entre 1936 y 1952 fueron 114 las mujeres encartadas y procesadas por apoyo a los grupos guerrilleros. Este dato es aplicable para la provincia de Ourense.
Sabemos que además de estas 114, 7 estuvieron en algún momento en el monte, y a estas 7 que estuvieron en algún momento en el monte habría que añadir otras 6 provenientes del Bierzo y de Cabrera. Asimismo, hemos empezado a trabajar de manera conjunta con las causas militares de Ourense, Lugo y León, porque muchos de los procedimientos judiciales que se aplican al contexto de Ciudad de la Selva son abiertos muchas veces en Ponferrada, por ejemplo, y mucha gente vinculada al contexto de Ciudad de la Selva pues proviene de este contexto. Aquí os comparto la requisitoria, una de ellas de 1948, en la que se le solicita a Chelo que se presente ante las autoridades en un momento en el que Chelo pues ya estaba en el monte. Sobre la mujer en el monte, ¿qué podemos decir? Era una mujer armada. La experiencia femenina de combate tiende a estar representada por la figura de las milicianas, ¿no? Que tuvieron una importancia vital en ámbitos urbanos durante la Guerra Civil y después. Las labores de esta guerrilla, cuando se estaba en el monte, no consistían tanto en combatir, sino más en sobrevivir y en defenderse. Por lo tanto, entendemos que el llevar arma o no dependía un poco de la decisión personal de cada uno. En esta imagen vemos a la chata portando un arma, no se corresponde con el arma que encontramos en el Chozo 4 de Bruña, pero sobre el arma del Chozo 4 de Bruña sí que tiene mucho que ver con el arma que describe Chelo que ella llevaba, que era un arma muy pequeñita que le cabía en la mano. No se corresponde con el arma que porta la chata, porque en este caso pues ella lleva una pistola. A mí, por la actitud de la chata en esta fotografía, casi me hace más pensar que está cogiendo el arma para posar para la foto que porque llevase arma de manera frecuente. De todas formas, esto simplemente es una apreciación personal. Sobre el testimonio, sobre si este debate de si eran mujeres armadas o no, pues me voy a remitir al testimonio de Chelo, lo comparto con vosotros, en el documental de Odette Martínez, hija de Kiko, La isla de Chelo, publicado en 2008 y que está disponible en YouTube, el cual recomiendo. También Chelo nos habla de... Vale. Y el documental está aquí. Teníamos una choza de piedra, una ventanina o dos. Íbamos a coger las flores por allí por el campo, las poníamos, adornábamos el chozo con las flores y hacíamos, para mí era una vida encantadora, que era lo más bonito que viví, porque estaba con la persona que más quería. Mi hermano nunca la quiso. Nunca quiso la pistola. La chata tampoco, Alida tampoco. Asunción, en cambio, traía la pistola. No, éramos tres que teníamos pistola. Las otras no. Digo, bueno, yo llevo una arma y puedo defenderme. Siempre lo dije, yo no soy como mis padres, que los sacaron a palos de casa y los mataron ahí como perros. Digo, a mí no me cogen así. Yo tengo un arma y sé defenderme. No, yo para eso no me quedaba atrás, no. Bueno, aquí hemos podido ver cómo Chelo un poco pues, justifica su razón para llevar un arma, que era pues, la forma en la que ella había visto cómo habían sido asesinados sus padres, y cuál es la decisión pues, que la lleva a ella a llevar un arma, pero por ejemplo también vemos como dice pues, que su hermana nunca la quiso. Es este tipo de cosas es este tipo de cuestiones que no podemos cuantificar porcentualmente
pues cuál fue el número de mujeres que llevaron arma o las que no. Bueno, ser mujer en el entorno de Ciudad de la Selva tenía ciertos condicionantes por el hecho de ser mujer. Bueno, no es una historia exenta de opresión, de miedos, de desigualdad, y en el monte también. Vamos a pensar que estas mujeres que se echaron al monte no dejaban de estar en un espacio masculinizado. Es verdad que Chelo, en el documental de la isla de Chelo, nos hace ver cómo ella sentía cierta libertad estando en el monte, pero no deja de ser una sociedad muy vinculada pues, al patriarcado y a espacios muy masculinizados. En las entrevistas realizadas por la Fundación Pablo Iglesias en agosto de 1984 a Marcelino Fernández Villanueva el Gafas y a César Ríos, bueno, podemos extraer de ellas que prácticamente no se nombra a las mujeres. Bueno, en la de Marcelino Fernández Villanueva no se nombra la presencia de la mujer ni una vez en el monte, y la única referencia que puede haber a una mujer es la que habla de que toman la decisión de castigar dentro de las filas de la propia guerrilla los delitos que fueran comunes, como violaciones o matar por matar. Esto es una medida que toman y que incluyen en los estatutos. Entendemos que si en los estatutos se decide castigar las violaciones realizadas, cometidas por compañeros, es porque era algo bastante habitual. Por su parte, César Ríos define la guerrilla como un grupo de hombres bien equipados, bien preparados, con disciplina para asestar golpes audaces en toda la zona. Sí que es verdad que después César Ríos reconoce pues, que sin el papel de las enlaces, y concretamente alude a las hermanas, a Chelo y a Toña, que sin el papel de ellas pues que no habrían podido hacer nada, que fue muy importante toda su labor de apoyo, pero realmente no hace alusión a que estas mujeres tuvieran una actitud de resistencia en el monte, y prácticamente cuando hablan de cómo salen al exilio, porque sale en el mismo grupo, César Ríos sale en el mismo grupo que Chelo al exilio, y lo hace como si fuese él quien la lleva a ella al exilio, cuando en realidad pues era un viaje que realizaban juntos. Bueno, además, si ponemos la vista sobre las causas militares, en este caso las recogidas en el Archivo Intermedio Militar del Noroeste en Ferrol, aunque se me ha colado... sí, esta de León está allí, la del Pidia Morán. En las causas militares, cuando se interroga a mujeres, se percibe, se detecta cómo automáticamente la persona que interroga le da un tratamiento de querida o amante de alguno de los guerrilleros. O sea, no se entiende que las motivaciones que puedan llevar a estas mujeres a colaborar con la guerrilla puedan estar exentas de algún interés personal o amoroso de estas con ellos. Entonces, hemos extraído algunas de las frases en las que se ve esto, concretamente. Bueno, pues en esta causa del 49, el Pidia Morán García trataba como querida de uno de ellos. En esta del 47, Catalina López, preguntada si mantiene relaciones con algún atracador, refiriéndose por atracadores a personas del monte. En esta de 1939, Manuela Valle Fernández dice que el motivo de acompañar a los malhechores era tener relaciones amorosas con uno de ellos. Perdón. O en este caso, en el que se hace alusión a la Bruja del Espino y sus hijas, también en 1939, que se dice que huyeron al monte con los rojos, siendo las queridas de los cabecillas marxistas. Y en este sentido también traigo un pequeño corte del documental de la isla de Chelo, en el que dice Chelo cómo se sentía ella
que la sociedad opinaba de que estuviesen en el monte. Mira cómo la mataron, violándola a todos y de un lado a otro. Y cuando estaba en cinta de 4 meses, la llevan y la matan en el Monte Arenas. La que están con los la que están con los Abelardo. No, eso está en los libros. Tiene un pliegue así, ¿sabe? ¿Quién es esta señora? Oh, Esa señora. oh. Esa era la que traía al Carlos. Los tres con el puño en alto. Increíble es haber podido hacer una foto de enlace así. En el 41 fue hecha esa foto. Ya antes de la federación, entonces. Sí, antes de la federación. Y entonces este es Abelardo, ¿no? Estaban Hilario, estaban muchos compañeros. Entre ellos había uno. A ver si encontramos la parte que estaba buscando. Es aquí. Los chozos en las casas tampoco cantabas. Eso era cuando estábamos en nuestras casitas. En nuestra isla. En la montaña, que salías para las praderas, que salías a... Allí cantabas, nadie te escuchaba. Teníamos una choza de piedra. Vale, bueno, estaba buscando un fragmento en el que Chelo habla pues de que ellas eran consideradas las putas de los rojos y quería compartirlo con ustedes, pero bueno, no me aparece justo y tampoco vamos a hacer un mundo de esto. Sí que me gustaría terminar este capítulo de mujer con la reflexión de cómo la articulación del paisaje es obra de todas aquellas personas que desarrollaban su labor en el monte. Las relaciones entre hombres y mujeres muy distintas a las que se llevaban a cabo en el espacio urbano. Y vamos a ver en estos contextos de Casallo y Soutadoiro varias excepcionalidades, porque las mujeres desarrolladas por las tareas desarrolladas por las mujeres en el rural no estaban solo vinculadas a la casa. La carga de trabajo acababa siendo mayor para la mujer, pero tenía un espacio mucho más amplio de esparcimiento. Esto ya lo hemos mencionado. Y hay varias excepcionalidades en cuanto a la presencia de muchísimas madres solteras en el rural, pues probablemente fruto de todas estas violaciones, de toda esa represión. Había también como cierto aperturismo con respecto a la ciudad y cierta libertad en el monte con respecto a la moral cristiana y el discurso falangista que imperaba en el momento. Bueno, para terminar me gustaría simplemente mencionar muy rápidamente, porque ya voy mal de tiempo, que Sputnik Labrego es un proyecto de arqueología en comunidad, que sin la comunidad no tendría ningún sentido, y que bueno, nos regimos pues, por estas cuatro palabras, que es saber, querer, poder y hacer, para desarrollar todos nuestros proyectos en los cuales hacemos partícipes a la comunidad, pues tanto en la restauración de los chozos como en las jornadas de puertas abiertas. Cada vez que hay nuevos resultados siempre es la gente del pueblo la primera en ser informada de ellos.
participamos de sus fiestas tradicionales y populares. Y bueno, sabemos cuando un proyecto en comunidad ha triunfado, cuando empiezan a invitarte a comer a las casas o constantemente a los trabajos de campo, pues acuden amigos y ya casi familiares a llevarte viandas para subsistir. Entonces, bueno, todo este guiño va para esa comunidad de Casallo. No puedo dejar de hacer un guiño al señor Alfredo, que con su cachava desde la puerta de su casa nos enseñó tantísimos sitios. Y quería despedirme con esta fotografía tomada precisamente en Abruña, haciendo recuerdo a ese testimonio del señor Alfredo, en el que él nos decía que aquellas mujeres le llevaron a los chozos de Bruña, porque este fue la primera campaña de excavación que se hizo en Bruña, y me parece, por lo menos simbólicamente, muy significativo el hecho de que hubiese 8 mujeres llevando a cabo las excavaciones arqueológicas de estos chozos. Entonces aquí, con nuestro siempre presente amigo Francisco, nuestro querido guía, y con nuestro compañero Alejandro Rodríguez, con él hasta el final siempre, pues queríamos despedirnos, daros las gracias, y por aquí dejamos el correo electrónico sputniklabrego@gmail.com, por si alguien tiene alguna duda o alguna cosa le ha suscitado especial interés, pueda ponerse en contacto con nosotros. Muchísimas gracias y hasta otra.